servicios técnicos-científicos al sector, y a partir de la investigación poderle dar productos que den más valor a la esmeralda, a nuestro curso evaluar. Arranco esta presentación con esta imagen. Esta es la mina más grande de esmeraldas que existe en el mundo, la mina Cayenne, que se encuentra en Zambia. Con el equipo de CDTEC tuvimos la oportunidad de visitar esta mina. Digamos que además de una extraordinaria experiencia, pues pudimos identificar diferentes elementos. Lo primero es el desarrollo de una minería a gran escala en la industria de las esmeraldas. Aquí podemos ver en esta imagen, en esta parte de la imagen, un camión que representa, digamos, la escala, la dimensión que tiene esta mina. Digamos que tiene cerca de 1,5 kilómetros de largo, y este es uno de los frentes, y ese es el elemento. El segundo elemento que pudimos observar, digamos, un reconocimiento geológico en el cual observamos unas rocas que son diferentes. Este tipo de éxitos se hospedan en unas rocas muy diferentes a las colombianas, se llaman rocas ígneas. ¿Qué hacen los mineros, o más bien la industria, la empresa que hace para encontrar las esmeraldas? Bajo la concepción de un modelo muy diferente al colombiano, pues ellos se enfocan en encontrar el contacto entre dos rocas, una que está sombreada, acá que muestro en esta parte del sombreado rosado, con estas líneas amarillas. Cuando se genera contacto, se crean unas zonas de reacción, unas condiciones tales para que todos los elementos que conforman la esmeralda se puedan encontrar y puedan formar el recurso. Bien, de este momento que pudimos, digamos, obtener la calidad que le da uno a la investigación, puedo visitar este tipo de éxitos. Primero, que se obtiene de primera mano la información de cómo se desarrolla en el país, y segundo, que se pueden obtener muestras con un muy buen criterio geológico. En cada uno de los puntos que tienen que ver con la formación de la esmeralda, pudimos obtener muestras que reposan en el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda. Entonces, digamos que eso le da muy buena calidad a la investigación en cuanto a la comparación a lo que tenemos nosotros en Colombia. Y al observar una dimensión de esta mina, pues pregunta uno, digamos, surge la inquietud, ¿qué es producir una mina de estas? ¿Sí? ¿Están oyendo? Sí, Javier, sí se escucha. Bueno, perfecto. ¿Y la imagen? ¿Bien? Sí, por favor, los que entraron nuevos, el jefe que estás poniendo aparece 2 veces, donde dice presentación, toquen ahí y ahí hay un pincito donde se puede ver la presentación. Y apague el micrófono y las cámaras. Entonces, continuamos. Listo. Y surge el interés, ¿cuál es la opción de una minería de gran escala en esmeraldas en el mundo? Pues nos vamos a las cifras y vemos cómo para el año 2018 la producción fue cercana a 40 millones de quilates, y cómo esta empresa en los últimos 10 años ha mantenido, digamos, una producción promedio de 30 millones de quilates. Junto con Colombia y Brasil son los que tienen la mayor porción en cuanto a producción, digamos que tienen el 95%. Entonces, hay 2 puntos a ver acá. En el 2005, esta empresa adquirió los títulos de Zambia, y pues industrializaron y tecnificaron de tal manera la industria que se generó una mayor producción. Por el otro lado, Colombia, que era el productor, digamos, número 1 en el año 98, donde se produjo el hallazgo de la pita, la mina La Pita, digamos, hubo una muy buena oferta, pero de allá para acá, esa tendencia ha ido en declive. Digamos, hemos tenido menos producción, pero eso muestra una cosa, es que se han presentado nuevos hallazgos, y esto pues motiva a varias cosas. Mayor investigación, más desarrollo de la industria, podemos trabajar más en generar en aras de realizar más producción, ya que las esmeraldas colombianas pues tienen una connotación especial en los mercados internacionales. Bien, como vimos en la primera imagen, las esmeraldas Zambia están en un tipo de roca diferentes colombianas. Entonces, pues me llama la atención mirar cómo están, en qué tipo de rocas se encuentran depositados estas esmeraldas. Vamos a un distribuidor gas, donde básicamente
relacionadas, por supuesto, con esos procesos tectónicos a partir de los cuales se pueden generar depósitos minerales. Unos relacionados con la magmática y otros que involucran rocas metamórficas y rocas sedimentarias. Entonces vemos que los depósitos en el mundo, el 45% de ellos se usan en rocas tipo Zambia, tipo Brasil, tipo el que vemos en la imagen. El 35% están en rocas, están hospedados en rocas metamórficas. Y el 20% están hospedados en rocas sedimentarias. Cuando contrastamos con la producción que acabamos de ver en la diapositiva pasada, pues vemos que el paquete de 87%, la mayor producción que existe en este momento, está dada por los depósitos en estas rocas ígneas, los depósitos de Zambia y Brasil. Y 1% en rocas metamórficas, digamos lo que encontramos en Pakistán, Afganistán, y tenemos un 5% para las rocas sedimentarias. Esto nos puede también dejar ver una cosa. Hay un gran potencial de las rocas sedimentarias, rocas metamórficas, para generar más producción. Digamos que nosotros tenemos un 5% de producción, pero son 20% más o menos, digamos, en rocas sedimentarias, los depósitos que se pueden encontrar ahí. Y bajo nuestro conocimiento, pues, es muy especial. Bien. ¿Cómo la distribución geológica de las esmeraldas a nivel mundial? A través de la historia, digamos, se han generado grandes procesos, involucran grandes cantidades de roca, y en esos procesos, tales como la formación de montañas, se han producido también, se han formado depósitos minerales. Aquí vemos, en esta convención de la derecha, como rocas muy antiguas, hay rocas, digamos, de una edad media, y rocas muy jóvenes, como producto de procesos que se han generado muy recientemente. Entonces, dentro de los depósitos de esmeralda tenemos de los más antiguos los ubicados en Gravelot, en Sudáfrica. Tienen 2.900 millones de años, han sido datados. Los mayores productores, Zambia, Brasil y Colombia, están en otras rocas. Zambia y Brasil en rocas de una antigüedad entre 500 millones de años. Y Colombia responde, digamos, está dentro de unos procesos mucho más recientes. Tenemos edades entre 12 y 65 millones de años, como lo decía antes. Bien, entonces, ¿qué vemos de esta diapositiva? Que las esmeraldas no responden a un solo proceso geológico en el periodo, digamos, en la evolución de la Tierra, sino que diferentes procesos han generado condiciones inusuales que se dan para formar esmeralda. Estamos en diferentes etapas de la evolución de la historia de la Tierra. Entonces ya vemos que presentan diferentes tipos de tierra, pero además están circunscritos, digamos, los elementos que forman la esmeralda, que son ese berilio, ese aluminio, el litio, el oxígeno, el cromo, el vanadio, se encuentran en unas concentraciones específicas. Los elementos que están en negro, el aluminio, el silicio, el oxígeno y el hierro, pues relativamente tienen una muy buena concentración, son muy abundantes en certeza, es donde se forman estos depósitos. Sin embargo, tenemos tres elementos que son claves para la formación de esmeralda. Oye, qué pena, es que no están viendo la presentación, entonces no sé si puedo dejar de compartir pantalla y compadamente para ya que todos puedan ver. Gracias. ¿Qué dices acá en Javier, qué pena. Solo se puede dejar de compartir la pantalla. Ya. Listo. Y ahora la pantalla. Ahí. Ahí no. Ahí están viendo la presentación. ¿Sería que se colgara y se volviera a conectar? Ya no estoy grabando. Bueno. Salí de la
de compartir. Entré a lo del grupo de las personas. Javier García, presentación. No encuentro por qué le doy al puntillito, no. Allá, Santiago. Santiago. No sé si las demás personas lo vean. No se está viendo, Javier. Tienes que compartir esa en tu computadora. Quitaste el video a mano derecha. Ahora sí. Dice mostrar mi pantalla. Pero ahora sí está saliendo. Y ahora está saliendo. Ya está saliendo. ¿Cómo? Ya salió. ¿Ya salió? Sí, señor. Sí, sí, estamos donde dice aspectos geoquímicos. Ajá. Listo, aspectos geoquímicos, bien. Bueno, digamos entonces el recuento de la pasada, arranquemos. Entonces, digamos que hay rocas que se han formado a través de la historia de la Tierra y en diferentes rocas se presentan los depósitos de esmeralda. Unido a esto, digamos que hay unos elementos que forman la esmeralda: berilio, aluminio, silicio y oxígeno, cromo, vanadio y hierro. Como decía, hay unos elementos muy abundantes como el aluminio, el silicio, el oxígeno y el hierro en la corteza, pero hay unos elementos que prestan, digamos, un reto, una dificultad para que se forme la esmeralda. El caso del berilio, el cromo y el vanadio. Adicional a esto, estos elementos tienen una afinidad química opuesta, es decir, se acomodan, están muy bien con un tipo de rocas diferentes. Es decir, el berilio se encuentra con rocas félsicas que llamamos los geólogos, digamos que son rocas que tienen minerales de cuarzo y feldespatos y tienen una concentración media de 2 partes por millón. Eso es muy baja concentración en la corteza. Mientras que el cromo y el vanadio se encuentran con unas rocas que llamamos máficas, digamos que tienen minerales de magnesio y hierro, y estos elementos tienen una concentración entre 92 y 97 partes por millón. Como vemos ahí en ese par de elementos, en esos 3 elementos, hay una concentración muy baja en la corteza, entonces poderlos, digamos, concentrar de tal manera para que formen la esmeralda, pues es algo bien difícil. Hay otro tipo de rocas como las lutitas, esas son rocas sedimentarias que se han generado por, digamos, desgaste, erosión, meteorización y erosión de estas rocas, y captan los elementos que tienen esas rocas y de alguna manera tienen una mayor concentración. Sin embargo, berilio, tenemos una concentración entre 5 partes por millón y el cromo y vanadio entre 100 y 1000 partes por millón. Así que sí, se ha enriquecido un poco, pero digamos todavía es bastante menor la concentración en la corteza. Y ya viendo esto, digamos que tenemos algo muy inusual, muy baja concentración de los elementos. Vamos a ver los escenarios que se pueden presentar para que se formen las esmeraldas. Digamos que el primero, el más clásico, es el de roca ígnea, los depósitos de esmeralda hospedados en roca ígnea, y es roca ígnea más una roca ígnea, digamos, entra en contacto con una roca ígnea, una roca metamórfica o una roca sedimentaria. ¿Cuál es el concepto de esto, la base, digamos? Hay una... ¿Se está viendo la presentación? Disculpen. Sí. Lo que pasa es que los que entran nuevos tienen que buscarte. Ah, bueno, perfecto. Javier, Por favor, los que entren, buscan ahí en el grupo de personas, buscan Javier García Tolosa, donde dice presentación, y oprimen la puntillita para que fijen la presentación. Javier, algunos lo estamos haciendo así, pero solamente vemos su usuario hablando, no se ve la presentación. Creo que solo está pasando en algunos usuarios, entonces, si Andrés nos colabora revisando ese tema, porque... Bueno, es que Pero aparece dos veces, perdón, Javier aparece 2 veces, en una es solo la voz y en otra la presentación. Entonces, si en el primer usuario de que dice Javier García Tolosa no aparece la presentación, le dan clic en el otro usuario. Por favor, pueden ir escribiendo eso en el chat para que Santiago les vaya respondiendo cómo, para que no se vayan. Listo, bien. Entonces, seguimos aquí. El primer escenario, digamos, para que se encuentren o converjan esos elementos y se formen esmeralda, entonces, como decíamos, es el tipo clásico, tipo Brasil, tipo Zambia, digamos que hay un basamento, una roca base, unos esquistos, generalmente una roca metamórfica, enriquecida en cuarzo y micas, y entran un tipo de roca, la roca, como les recuerdo, máfica, que llamamos los geólogos, enriquecida en minerales de magnesio y hierro, en la cual se acomodan muy bien el cromo y el vanadio, elementos claves para formar la esmeralda, como veíamos antes. Bien.
Posteriormente llega un tipo de roca diferente, con otra afinidad química, donde viene el berilio, ese elemento también clave para formar esmeralda, y que, digamos, no tiene la misma afinidad que el cromo del vanadio, pero cuando entra en contacto este par de rocas, se generan unas zonas de reacción, una zona de metasomatismo que llamamos nosotros, que es como un intercambio de elementos, y en esas zonas de reacción, bajo ciertas condiciones, se forma la esmeralda. Unas temperaturas, como lo ven ahí, 350 a 600 centígrados aproximadamente, presiones entre 800 y 7000 bares, y unos fluidos de origen hidrotermal, metasomatismo hidrotermal. El siguiente modelo es uno que encontramos solamente hospedado en las rocas, las esmeraldas en un tipo de roca ígnea. Este es el caso de Nigeria. Hay un basamento, una roca base, llega un cuerpo ígneo, esos cuerpos que, digamos, como el magma que va penetrando la roca, intenta llegar hasta la superficie, y ese cuerpo ígneo trae elementos como el silicio, el aluminio, el berilio, el fósforo y el potasio. Ahí ya vemos que está uno de los elementos claves para formar la esmeralda. Sin embargo, cuando se van enfriando esos cuerpos, liberan gases, forman unas cavidades mineralíticas que llamamos para estos cuerpos pegmatíticos. Posteriormente se altera esos bordes del cuerpo, entran como en una especie de, son alterados, digámoslo, y captan de alguna manera elementos, se cree, el cromo y el vanadio de este tipo de rocas, y en esos espacios que fueron generados, que no son mayores a 20 centímetros, se forman, junto a cuarzo, feldespato y topacio, la esmeralda. Entonces vemos que tiene unas condiciones, 400 a 450 centígrados de temperatura, entre 200 y 300 de presión, y el origen de los fluidos es también de metasomatismo hidrotermal. El tercero, que es tipo Afganistán, Pakistán, aquí les voy a mostrar el modelo básico de Havastal en Austria. Dos rocas metamórficas, esas rocas que ya han sido transformadas en zonas de colisión, en esas zonas de sutura, digamos que tienen una afinidad diferente. Hay unas rocas sedimentarias metamorfizadas, intercaladas con serpentinas, y unas rocas volcánicas metamorfizadas, que tienen elementos como hierro, magnesio, cromo y vanadio, fundamentales en la formación de la esmeralda. Pero la concentración de berilio es muy baja, es menor a una parte por millón. Mientras su opuesto, el gneiss, este gneiss es enriquecido en sodio, potasio, aluminio, pero tiene unas concentraciones mucho más altas de berilio, 36 partes por millón. Se generan en esas zonas, digamos, en contacto por procesos geológicos, se generan unas zonas de reacción que llaman ellos el black ball. Se generan unos esquistos de moscovita, de flogopita, de talcoactinolita, otro tipo de, digamos, minerales, otros elementos se forman ahí, y dentro de esos elementos se dan las condiciones para que se formen las esmeraldas. Digamos que arrancamos de dos rocas que tienen, una tiene unos elementos, la otra otro, y por esos procesos geológicos se dan las condiciones para que se forme la esmeralda. Y el último escenario, digamos, el de las rocas sedimentarias, el que tenemos acá en Colombia, y en otras partes del mundo como Canadá y Estados Unidos. El principio básico de la formación de las rocas sedimentarias es que captan los sedimentos que se van, digamos, meteorizando, erosionando, desgastando de otro tipo de rocas que tienen cromo, vanadio, que tienen berilio por una parte, que tienen silicio, aluminio, calcio, otros elementos, y se van depositando en esto que llamamos una cuenca. Van formando niveles de roca dependiendo o en función del nivel del mar. Perdón. Y forman rocas de tipo calizas, lupitas, arenitas, como las que nombraba hace poco Andrés, y que nosotros tenemos, digamos, en nuestro territorio. Acá en lo que es, digamos, en nuestros depósitos esmeraldíferos, tenemos este tipo de rocas sedimentarias. Como les explicaba, esto capta los elementos, todos los elementos gran cantidad de los elementos que tienen estas rocas, y entre ellos se quedan inmersos el berilio, el cromo, el vanadio, silicio, aluminio, fundamentales para formar la esmeralda. Bien. Por procesos que después generan fracturas, circulación de fluidos, más temperatura, condiciones tales para que puedan converger esos tres elementos, más los aluminio, silicio, se dan las condiciones para que se llegue a formar la esmeralda. Entonces, partimos de que
En este, los elementos están digamos, captados en una sola roca y por un proceso se llega a formar otra vez la esmeralda. La temperatura aquí va desde 250 hasta 400 centígrados, la presión es entre 800 y 4000 bares y los fluidos son de origen sedimentario y metamórfico. Bien. Digamos, ¿cuál es el producto de esto? El producto es que tenemos un recurso, como la esmeralda, que tiene unas características, como el color, debido a sus diferentes concentraciones, producto de esos procesos que acabamos de hablar. Unos procesos geológicos que le imprimen los elementos que le dan color por temperatura, por mayor presión, por salinidades, y pues vemos cómo las esmeraldas colombianas, con esas condiciones, digamos, favorece a veces para que se genere un mejor desarrollo de cristales, unos colores muy llamativos, y la misma asociación llame la atención, porque pues en espécimen la esmeralda también es muy llamativa, esa roca negra, lupita, enriquecida en materia orgánica, con unos carbonatos blancos, dorados, amarillos, y donde renace esta bella verde, la esmeralda, que le da, pues, digamos, eso llamativo y que llama mucho la atención. Y que diferencia respecto a otras que a veces por las mismas condiciones, pues, crecen de una manera como más apretada, no se desarrollan como esa belleza en los cristales. Hagamos un resumen de lo que vimos en los 4 escenarios, digamos, rocas ígneas, en contacto con otro tipo de roca, la roca, hospedados en rocas ígneas, metamórfica y sedimentaria. Entonces vemos ahí que hay unas diferentes temperaturas, presiones y origen de los fluidos. Bien. Pero surge el interés de por qué las esmeraldas, digamos, son, por qué se desarrolla esa industria para extracción, por qué se realizan investigaciones apreciada junto con otras como el rubí, como el zafiro, y es porque a través de la historia de la humanidad el hombre ha sentido un aprecio por algo que es raro, es único. Y esto, la esmeralda, es un elemento que tiene ciertos factores para que cumpla con esos requisitos de aprecio que tiene el ser humano. El primero es la belleza y está relacionada con ese color, con esa claridad, con ese tamaño. El otro elemento, el segundo factor es la durabilidad. La esmeralda tiene una dureza por encima de 7, una buena resistencia, y esto hace que perdure en el tiempo, que sea durable, que se preserve cuando se usa en joyería, cuando se tiene, pues digamos que no se desgasta fácilmente. Y el tercero es la rareza, y la rareza viene de lo que hemos visto anteriormente, unos procesos, unos escenarios muy inusuales en el que pueden converger se pueden unir diferentes elementos que tienen una afinidad diferente, pero que pueden, bajo ciertas condiciones, formar esmeralda. Pero ya cuando la esmeralda, digamos que de alguna manera esas texturas, esos ensamblajes, esas asociaciones minerales, pues quedan un poco atrás. Digamos que se toma el recurso, se transforma y se embellece solamente él, cuando está ya una gema. Pero ahí entra, digamos, eso que ha sido impreso en la gema por parte de ese escenario geológico. Hay una relación de los elementos que le dan el color, que presenta una riqueza en los tonos del verde característica y que la diferencia a nivel mundial. Por eso es tan apreciada y tan llamativa en los mercados mundiales, porque esos colores de la esmeralda colombiana son muy diferentes a los que generalmente se presentan en otros depósitos. Esa riqueza de tonalidad que puede ir desde ese verde azulado, lo que encontramos en el cinturón oriental, en Chivor, en Gachalá, hacia ese verde profundo, verde un poco amarillento, pero que tiene esa connotación, ese profundo verde tan llamativo, solamente se da en Colombia. Bien, pero ¿cómo se genera ese color? Ahí hablamos de unos elementos que son claves para que se forme, para que se dé ese color en la esmeralda. Entonces, habíamos hablado del cromo vanadio, y el hierro también es otro elemento cromóforo que influye en el color, perdón. Cuando tenemos un mineral, un berilo, sin haber incorporado estos elementos, pues lo que tenemos es una gochenita, un primo hermano de la esmeralda que no tiene color, es incoloro. Pero cuando al sistema entran los elementos cromóforos y reemplazan de alguna manera el aluminio, los desplazan, los sustituyen, se genera el color verde y tenemos una esmeralda. Ese es el hecho por el que se da el color en la esmeralda. Ingresan unos elementos cromóforos que llamamos hierro, cromo y vanadio, y le dan color a la esmeralda, al berilo.
Bien, ¿qué se ha hecho, digamos, identificando? Estos son parámetros químicos que se han ido investigando y que han ido de alguna manera mostrando el diferenciador. Ya vimos que el color es un diferenciador y que es muy apreciado en los mercados internacionales, pero hay que investigar sobre eso, del por qué y cómo está dispuesto en la esmeralda. En el 2015, el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda realizó un estudio con no menos de 300 muestras, en las que concluyó que una de las principales características, como lo decía Andrés, es la baja concentración de hierro en su estructura. Eso hace que genere una relación tal, junto con el cromo y el vanadio, que le dé esos colores especiales a la esmeralda. Vemos cómo los depósitos, los otros depósitos en el mundo tienen unas concentraciones mayores, fruto de precisamente esas mayores presiones, temperaturas, que hacen que se dé mayor sustitución existiendo el hierro en el sistema. Muy bien. Aquí vemos cómo se diferencian los otros países y vemos también, nosotros hemos estudiado también, digamos, otros parámetros que ayuden a diferenciar y que nos den más información acerca de nuestro sistema esmeraldífero colombiano. Uno de ellos es el estudio de las inclusiones fluidas, a partir del cual obtenemos datos como temperaturas de formación, salinidades, y vemos en este gráfico cómo pues hay unos depósitos que se diferencian por temperatura porque han sido, digamos, tienen temperaturas de formación por encima de los 350 centígrados, pero sin embargo hay otro paquete de depósitos que se encuentran con unas temperaturas similares a los colombianos. Pero, como lo podemos ver ahí, hay un diferenciador, es esa salinidad, una alta salinidad. Los fluidos a partir de los cuales se formó la esmeralda son muy salinos, y esto tiene que ver con la interacción que tuvieron esos fluidos con esos niveles de rocas muy salinas, de vaporitas, pero son rocas muy salinas, y eso le imprime, van captando, el fluido va captando esa salinidad. Bien. Habíamos hablado de que, digamos, el objeto de la charla es, nos hacemos una pregunta, ¿es Colombia, los depósitos colombianos tienen una geología particular? Como mostrábamos en la diapositiva de depósitos hospedados en rocas sedimentarias, pues hay otros países que tienen. Y Canadá, digamos que tiene una ocurrencia que se ha ido investigando desde el 2008, que tiene unos parámetros y unos elementos muy parecidos a los elementos que tienen los depósitos esmeraldíferos, ¿sí? Entonces, digamos que están hospedados en rocas sedimentarias a partir de unos procesos geológicos, tectónicos, se generaron fracturas para que pudieran circular fluidos que interactuaron con esos niveles salinos y le imprimieron a la esmeralda, le lograron imprimir a la esmeralda unas ciertas características en salinidad. Esas rocas sedimentarias de Canadá también tienen los elementos que se necesitan para formar la esmeralda. Pero veamos en este cuadro qué similitudes y diferencias tenemos. Similitudes es una roca sedimentaria, ambos están en roca sedimentaria. Unos, digamos, ambos fueron formados por procesos de reactivación de unas fallas normales producto de precisamente esos procesos tectónicos. El origen de los fluidos es sedimentario y el sistema del fluido, perdón, en el sistema del fluido tenemos agua, NaCl, sal, CO2, dióxido de carbono y nitrógeno. Hay algo particular en los colombianos, hay metano adicional. Esto está relacionado, digamos, con una de las diferencias, porque las rocas colombianas, digamos, son ricas en materia orgánica. Ese color negro que nosotros vemos en las rocas allá en nuestros depósitos, quiere decir que es muy rica en materia orgánica. Mientras que los depósitos en Canadá, esa roca es es pobre en materia orgánica. La edad, digamos que tenemos unas edades muy recientes, como hablábamos en las primeras diapositivas, una edad entre 12 y 65 millones de años para los colombianos, mientras que los canadienses tienen una edad de 345 millones de años, digamos, pertenecen a otro periodo, un periodo más, un periodo anterior, en el que se pudieron haber presentado procesos que le van generando, digamos, ciertas firmas diferentes, características. La temperatura, los colombianos están entre 200 y 350 centígrados, los canadienses entre 380 y 415. Y las profundidades, pues digamos que nos relacionan con esas presiones. Los canadienses son más profundos, o sea que han estado muy posiblemente sometidos a mayores presiones. Y el proceso, digamos, de la interacción de esas aguas que vienen acá
de, digamos, esas aguas con nata, esas aguas que quedaron ahí metidas cuando se formó la roca sedimentaria, que se liberaron y empezaron a circular, y que se presentan unos procesos que llamamos nosotros de reducción termoquímica. Pues en este caso se genera por ese enriquecimiento en materia orgánica, mientras que en este, como vemos acá, es por una gran cantidad de hierro que hay en ciertos niveles. Pues digamos que hay unas similitudes en estos dos depósitos. La escala es otra, digamos que los depósitos colombianos, pues básicamente son grandes. Esto es una ocurrencia que se ha ido detallando, se ha ido trabajando, pero podemos ver que también en rocas sedimentarias, con un proceso muy similar, se han generado esmeraldas en otras partes del mundo. ¿Y qué firma nos ha dejado esto? Que digamos se han estudiado y se ha visto más o menos las concentraciones en los cromóforos, como estábamos hablando, pues son diferentes. Digamos que esta es una concentración media de los dos cinturones, o sea, para todo Colombia, mientras que esta es para las esmeraldas de Canadá. Y vemos como el hierro, pues digamos, tiene mayor concentración igual que el cromo, y el vanadio es mucho más bajo que el colombiano. Entonces, eso está dentro de las cosas que podemos identificar en parámetros químicos. Cuando llevan una esmeralda a un laboratorio gemológico, lo llevan aquí al CDT, identificamos concentraciones químicas a partir de nuestra fluorescencia de rayos X, y miramos diferentes relaciones. Primero la miran los gemólogos, le ven unas características, pasa por los equipos de espectroscopía y posteriormente por fluorescencia para mirar todos esos elementos que van definiendo por qué una esmeralda colombiana es diferente a las demás. Es decir, una firma que le ha dejado ese escenario geológico. ¿Y qué hemos hecho para esto? Pues nosotros, digamos, llevamos muchos años trabajando, digamos, las investigaciones que se han realizado desde antes del año 90, pues, y las posteriores, pues, han sido bastante grandes, pero algo sí ha quedado, y es que nosotros nos hemos convertido en un referente a nivel internacional por el tipo de depósitos, y hemos ido un poco, intentado profundizar un poco más allá. Entonces, proyectos como el que hemos realizado en el CDT, de caracterización litogeoquímica de la roca caja encajante, nos ayuda a entender la evolución también, la evolución de esa secuencia sedimentaria y de la relación que pueda tener esta con la mineralización de esmeraldas. ¿Qué quiero mostrar acá? Cuando vamos a un afloramiento, allá la roca es homogénea, unos paquetes de roca negra que parecieran ser lo mismo. Sin embargo, cuando se va levantando, digamos, muestra con una sistematicidad, tantos metros, cada 5 metros, durante 1 kilómetro, 500 metros, empezamos a observar a partir de los análisis que tienen diferencias, y que esas diferencias marcan elementos diferentes para poder formar las esmeraldas. Esas son partes de las investigaciones que realizamos en el CDT, junto al proyecto Firma Geoquímica y Certificación de Esmeralda Colombiana. Y yo creo que ya empezamos a concluir con estos, digamos, vimos 4 escenarios, vimos dónde se desarrolla una minería a nivel de gran escala, vimos cuáles son las dificultades, digamos, para que se puedan formar esas esmeraldas, unos elementos, la idea es poner a disposición unos elementos en los cuales poder interpretar y concluir. Somos los únicos que tenemos un depósito de esmeralda de esto, hay unos similares, pero nosotros, digamos que pues he visto, digamos, con otros investigadores en el desarrollo, y que definitivamente entre la primera conclusión nosotros, nuestros depósitos colombianos son únicos y son un referente a nivel internacional. Ya en la literatura se encuentran como depósitos de esmeralda tipo Colombia, nosotros somos referentes. Y pueden existir diferentes, algunas variantes, como es el caso de Canadá, algo en Estados Unidos, aunque esa fue una ocurrencia, digamos, el estudio fue basado en 3 muestras, pero también puede existir un potencial de las rocas sedimentarias, como lo vimos en la primera diapositiva. Hay un 20% de depósitos que se encuentran en roca sedimentaria, y nosotros como referente, como personas que hemos investigado, digamos, el país ha investigado mucho sobre esmeraldas y otras personas, pues podemos, digamos, ser pioneros en la investigación avanzada en este tipo de depósitos en otras partes del mundo. Bien, la segunda conclusión es que el buen entendimiento y aplicar, digamos, esa relación que existe de controles químicos, geoquímicos que existe, porque vimos que la química es un factor muy importante con las condiciones de formación,
tenemos que entender, digamos, o relacionarlo con unos indicadores, esos pathfinder que se conocen, digamos, en la geología económica y que pueden ayudar a ubicarnos y a mejorar nuestras tareas exploratorias en Esmeraldas. La adaptabilidad, me refiero a adaptabilidad en el hecho de que podemos usar primero el conocimiento que tenemos para aplicarlo en otros ambientes muy similares en otras partes del mundo, o qué tanto puede llegar a hacer este conocimiento, esa especialización en rocas sedimentarias, migrarla a otro tipo de ambiente que podemos encontrar, como el caso de Zambia, en el que está depositado en rocas ígneas. Y unas cosas para tener en cuenta, digamos que bajo ese concepto, esa concepción de modelo geológico que tenemos, ¿en qué capacidad estamos para generar esos reportes de recursos y reservas y llegar a conceptualizar y a cuantificar cómo tenemos nuestros recursos y qué tenemos en reservas? La firma química, digamos que en este momento puede ser una ventaja, pero ¿hasta dónde podría convertirse en desventaja por el hecho de que llegara a hallarse un depósito que tuviera unas características muy parecidas y que le generara una firma muy parecida a la esmeralda colombiana? Esto sería un reto que podría existir. Sin embargo, por eso se profundiza en la investigación para ir afinando más el conocimiento de la esmeralda, pues para poderla diferenciar. Digamos que ahora no se busca tanto lo de diferenciador, porque pues las otras partes del mundo dicen, nosotros también tenemos esmeraldas bonitas, quieren igualar, quieren, digamos, mostrar que las otras esmeraldas también son bellas, porque, digamos, por cosa natural, las esmeraldas colombianas han sido muy apresadas en los mercados internacionales. Y la última, la necesidad técnica del sector. Existen varios temas ahí para tratar. Ese es un muy buen tema para tratar. Digamos, ¿cuál puede ser el interés que tenga un profesional en geología, en minas, en geología económica, de entrar en el sector? Y digamos, ¿cómo se puede desarrollar profesionalmente? Hay varias líneas. Una es investigación, la otra es, digamos, de las zonas potencialmente productivas que hay, el 95% están tituladas. En este tema de la transición de la formalización y de la generación de información geocientífica, profesionales pueden entrar a generar esa información. Y digamos, de alguna manera, descompensar esa balanza que siempre hemos tenido un poco descompensada en cuanto a que no han tenido, digamos, no ha sido bien recibida la parte técnica, porque pues cuando se hacen trabajos que son muy esporádicos, el éxito no ha sido tan, digamos, tan notorio. Mientras que ellos a punta de error por muchos años, digamos que en la parte empírica ha encontrado, y pues cuando se encuentra la esmeralda, se habla del caso del éxito manual del error. Entonces lo que se busca es articular, poder coger ese conocimiento y llevarlo, articularlo con la parte técnica, para desarrollar o en aras de mejorar nuestro sector y aumentar la producción. Yo creo que no es más. Muchas gracias por la atención a todos. Yo creo que pues esperamos, no sé si tienen algunas preguntas, las tratamos por el chat mejor. Y aquí hay unos datos, de pronto les interesan direcciones, teléfonos, cualquier cosa. Y con el semillero estudiantil, en aras de realizar cualquier investigación, bienvenida sea o trabajos. Muchas gracias. Santiago. Sí, Javier, entonces voy a retirar la presentación, ¿listo? Entonces puede responder las preguntas por el chat. Muchas gracias, Javier, por la ayuda. Muy bonita la No, charla. señor, gracias a ustedes y el semillero, ya saben que con mucho gusto ahí todos estamos. Hasta luego, muchas gracias.
I give it the first